Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y algo más, tu canal de noticias y curiosidades acá en YouTube, para vos. Ser muy alta no es nada fácil. Nunca estamos a gusto con lo que tenemos. Si somos rubios, queremos ser morenos; si tenemos el pelo liso lo queremos tener rizado, y si somos bajitos queremos ser altos. El caso es estar siempre deseando algo que no se tienen en vez de disfrutar de la vida siendo como cada uno es y punto. Lo que sí está claro es que los extremos nunca son fáciles, y cuando uno se sale de los estándares que se denominan normales, puede llegar a pasarlo un poco mal. Este es el ejemplo de las mujeres de nuestra lista, que son increíblemente altas y tienen que luchar con ello a diario. Saliendo con amigas. Imagina que tienes una amiga que te saca fácilmente 2 cabezas y a su lado pareces un gnomo, pero en realidad es que esta chica deja pequeño a todo el que se ponga a su lado, ya que mide nada menos que 2 metros de altura. Siempre va a destacar entre el resto de sus amigas, y lo peor de todo, no encontrará apenas zapatos de tacón monos debido a lo enorme que es su pie. Además, la pobre nunca se quiere poner tacones, ya que entonces sería aún más alta. Difícil de encajar en un selfie. Otro de los problemas que te puedes encontrar siendo muy alta como la chica de la siguiente foto, que mide 1,95 m de altura, es el no encajar nunca a la perfección en una foto selfie con tus amigas, ya que la diferencia de altura es enorme entre ellas. Sin embargo, las amigas están para apoyarse, y aunque cueste un poco más de lo normal, esta chica lo consiguió para que las dos salieran divinas. La gente te pide fotos. Aunque parezca una locura, la gente parece que no ha visto jamás en su vida una mujer alta, y cuando ven una extremadamente alta como la de la foto, les parece algo sobrenatural, casi como una atracción de feria. Este es el caso de este señor, que además de ser súper bajito, quiso hacerse una foto con estos dos bombones que le sacan bastantes cabezas de diferencia. Menos mal que las chicas eran simpáticas y no se lo tomaron mal. La altura no importa. Hay veces en los que las personas saben mirar más allá de los detalles meramente físicos y se enamoran de lo que tienen delante, aunque a simple vista pueda parecer algo chocante. Este es el siguiente caso. La pareja de esta foto es todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver normalmente, que es que el chico tiene que ser más grande que la chica. Sin embargo, aquí es al revés, y con mucha diferencia, no solo de altura. Chapó por ellos. Problemas con las puertas. Esto realmente es un problema, y en realidad es algo en lo que no pensamos la gente que tenemos una estatura dentro de la media estándar. Y es que las puertas de las casas no están hechas para gente tan alta. Este es el caso de esta chica, jugadora de baloncesto de origen serbio, que mide más de 2 metros, y claro, la pobre se tiene que ir agachando por su casa y por donde quiera que va cada vez que atraviesa una puerta. La mujer más alta de Alemania. Aquí tenemos a la mujer más alta de Alemania. Su nombre es Natalie y mide nada menos que 2 metros y 15 centímetros, mide más que muchos jugadores del NBA y por supuesto supera la media de altura tanto de su país como de muchos otros donde la media es más alta. Natalie asegura que casi siempre va en falda, ya que no fabrican pantalones que le queden lo suficientemente largos. Haciendo lo que nadie puede. Normalmente, en todas las casas hay una escalera para llegar a los lugares más altos de la casa, como por ejemplo para cambiar una bombilla, poner un cuadro, cambiar las cortinas o incluso para poner la estrella del árbol de Navidad, ya que hay gente que lo del árbol se lo toma muy en serio y cuanto más grande mejor. Sin embargo, cuando en tu casa hay una chica como la de la foto, te puedes ahorrar la escalera. A ella parece que no le importa cumplir esas labores por su gran sonrisa. Piernas eternas. Esta mujer es una auténtica pasada, solo fijaos en cómo la cabeza de la otra chica le llega al ombligo de ella. Le saca como 4 o 5 cabezas de altura. Y fijaos en otro impactante detalle, sus pies son enormes y comparados con los de la otra chica pueden ser perfectamente más del doble. De hecho, esta modelo rusa afirmó en una entrevista que le hacían los zapatos y la ropa a medida porque no existían de su talla. Nunca te pierdes. Una de las ventajas de ser excesivamente alta es que jamás te vas a perder de tu grupo, ni siquiera en el concurrido Times Square de Nueva York, como por ejemplo la chica de la foto que mide más de 2 metros de altura. Ya que le sacas 2 o 3 cabezas a todo el mundo, se te verá de lejos. Quizás un buen trabajo sería como guía turística y los grupos te seguirían sin necesidad de llevar una bandera o estandarte.
Amigas en la distancia. Amigas en la distancia, pero en la distancia que hay entre ellas verticalmente. Otro de los inconvenientes de ser tan alta es que no puedes cuchichear con tu mejor amiga sin que la gente se dé cuenta porque te vas a tener que agachar sí o sí. Además, todos los ojos irán siempre a ti porque llamas la atención de todo el mundo ya que le sacas casi medio metro a tu amiga. En busca de un novio, otro problema que tienen las chicas muy altas es que no encuentran fácilmente un hombre que les atraiga, y es que, aunque sea muy tópico, las chicas por norma general quieren que sus novios sean más grandes que ellas y más altos. Entonces a la hora de enamorarse lo tienen muy complicado ya que no hay apenas chicos que siquiera sean de su estatura. No debería ser así, pero los gustos de las chicas por desgracia son así en la mayoría de los casos. Fotos encorvada. Uno de los peores inconvenientes que vas a encontrar en tu vida si eres muy alta, como la chica de la imagen que pasa de los 2 metros de altura, es que siempre vas a salir en las fotos con tus amigas encorvada. Es que si tú no te agachas no sales en la foto, o te cortan la cabeza. Por eso, para que salgáis las dos, tienes que salir siempre en esa postura tan fea y tan poco estética para ti. Las fotos con amigas. Un problema más de ser tan alta y del que nadie habla es de la otra parte. Muchas veces tus amigas no se quieren hacer fotos contigo porque ellas salen como si fueran diminutos gnomos. Y aunque ellas tengan una estatura que quizás tú envidias, en las fotos parece así, parecen personitas en miniatura y no les gusta. Realmente son un poco egoístas porque la que realmente tiene una estatura desproporcionada eres tú. En la disco esta chica es una deportista profesional de Australia. En la pista, su altura es una gran ventaja para ella y para su equipo ya que juega al baloncesto, sin embargo en el día a día vive situaciones un poco absurdas. Como por ejemplo, el simple hecho de ir a una discoteca con tus amigas a las cuales le sacas medio metro de altura. Toda la discoteca te mira y si te haces una foto con ellas, sus caras quedan justo a la altura de tus pechos y nadie te mira a los ojos. Maquillarse en el espejo. ¿A qué nunca habíais pensado en esto? Pues sí, los espejos de baño son todo un problemón para las personas muy altas ya que nunca se ven siquiera la cara. Se supone que los espejos de baño están para eso, para verte la cara, lavártela, maquillarte allí con una buena luz, etc. Sin embargo, la inmensa mayoría de ellos son pequeños y están a alturas estándar, así que las altas no pueden maquillarse en ellos. La brasileña más alta. Cuando eres la brasileña más alta de todo Brasil, se nota, y la gente te ve y lo saben porque no pasas desapercibida muy fácilmente. Así es que le pasa a esta chica que con sus 2 metros de altura, la gente la ve por la calle y la para pedirle una foto con ella. Increíble pero cierto, la chica es famosa solo por su estatura aunque a ella no parece importarle que la gente le pida fotos. Interminables piernas. Otra desventaja de ser muy alta es que ninguno de los pantalones que venden en las tiendas son lo suficientemente largos para taparte toda la pierna y normalmente te quedan bastante por encima de los tobillos. Esto es un gran inconveniente ya que no todo el mundo puede permitirse que un sastre les haga la ropa a medida. La solución de esta chica: largos calcetines molones para tapar lo que el pantalón no puede. Los ascensores. Si antes hablábamos del problema de las puertas para las personas altas, imaginaos cuando tienen que entrar en un ascensor. No sé si os habréis fijado pero los ascensores no son nada altos, las puertas son más pequeñas de lo normal y el cubículo también lo es, así que imaginaos a la pobre chica de la foto con sus más de 2 metros de altura metida dentro del ascensor. Si es que no piensan en ellos. El problema de las fotos. Una vez más tenemos el ejemplo de las fotos con amigas, y es que las pobres chicas altas tienen que hacer de todo para salir en una instantánea con su mejor amiga, desde encorvarse hasta arrodillarse como esta chica. Ellas siempre sacrifican el salir bien en una postura bonita por el hecho de salir con su amiga. Veremos algún caso al contrario en el que una chica bajita se suba a algún sitio para dejar que su amiga alta pose en condiciones. La chica más alta de Polonia. Esta es Margot Didek, la mujer más alta de toda Polonia. Esta chica medía nada menos que 2 metros y 18 centímetros de longitud y tuvo que lidiar toda su vida con el hecho de ser tan grande. Desde ropa hecha a medida hasta tener que adaptarse a un mundo que no estaba hecho para su altura. Margot era jugadora de baloncesto y en la pista su altura era una gran ventaja para ella y para su equipo. Ahí es donde se sentía bien de verdad. Margot murió a los 37 años de un infarto.
Cocinar. Otra cosa de la que nunca se habla en el mundo de las estaturas estándares es de las encimeras de cocina, o las placas de la vitro. Estas son cosas que también, como los espejos del baño, suelen tener una altura estándar y es un gran problema para la gente alta. Imagínate cocinar cuando la encimera te llega por debajo de la pelvis. Imposible o acabas con chepa de por vida. Aprovechar la altura. Hay algunas chicas que saben cómo sacarle partido a su altura, bien haciendo baloncesto de manera profesional o bien empleando su estatura en algún trabajo en el que se requiera ser alto y grande, como por ejemplo, vigilante de seguridad. No es lo mismo ver un vigilante de seguridad pequeño que no te infunda ningún respeto que ver a esta mujer acercándose a ti para echarte la bronca, impone mucho más. 2 por 1. Si es difícil encontrar a una mujer que mida 2 metros, imagínate la dificultad de encontrar a 2. Pues este es el caso de estas dos amigas que se conocieron en Nueva York. Cuando se vieron de lejos entre la gente, no tuvieron más remedio que acercarse y hablar la una con la otra porque era fascinante encontrar a alguien como ellas. Automáticamente se hicieron grandes amigas. Así los problemas serían menos problemas compartidos con alguien que te entiende a la perfección. Casas muy pequeñas. Hemos hablado de puertas pequeñas, de espejos de baño muy pequeños y bajos y de encimeras y ascensores, pero es que también hay ciertas casas que no son aptas en general para estas chicas tan altas. Hay algunas casas con los techos más bajos de lo habitual, sobre todo las casas antiguas. Una chica que mida 2 metros se debe sentir como en una caja de zapatos viviendo ahí dentro. Por el momento, hasta aquí llegamos. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Nos vemos en el próximo video, en nuestro canal de noticias, noticias y algo más. ¿Por dónde? Aquí, por YouTube. Acá, por YouTube.